Muy bien. Entonces, vamos a todos, ver todos. Está entrando gente, estamos todavía en los inicios. Admitir a todos. Bueno, eh, lo que voy a necesitar es que mantengan los micrófonos apagados para evitar ruido de fondo y molestias. Si quieren hacer alguna consulta o tienen una duda en el transcurso de la exposición, no duden en o hacerlo vía chat. Intentaré no olvidarme que tengo el chat al costado, o si no, levantan la manito, que ustedes ven que tiene una manito ahí en pantalla, o habilitan el micrófono y cuando respiro le meten la consulta, así no hablamos todos al mismo tiempo. No tengo problema en que me detengan y me pregunten lo relacionado a lo que estoy explicando en el momento, así no hacemos confusiones. Y si no, después las consultas las pueden dejar al final, no me molesta. Bueno, vamos a darle al último mate. Mientras tanto, muy bien. Esta es un poquito la agenda que vamos a transcurrir en esta hora que va a durar más o menos la charla. Primero vamos a ver qué es el combustible o fuego clase K. A mí me gusta decirle tipos de combustible, porque en realidad no son clases de fuego, sino son clases de combustible. A, B, C, D, K, todo el abecedario de combustible. Pero bueno, también se lo denomina clase de fuego. ¿Qué es el agente K? En la Argentina nos encanta decirle agente K, porque además tiene tiene una cuestión política detrás actualmente la palabra K, así que nos encanta decirle agente K, ¿no? Tiene toda una historia detrás. ¿Qué es el potencial extintor K? Vamos a ver por qué después lo explico. Las características del agente K, mecanismo de extinción, ventajas y limitaciones, y después vamos a terminar viendo algunas condiciones que deben reunir los extintores portátiles tipo K, al igual que la distribución y los usos que tiene el agente extintor K. Este es un poquito el temario que vamos a ir recorriendo. Me pueden encontrar en todos estos lugares. Ando por las redes sociales, las más conocidas. Si no, me escriben al correo. Y por lo general intento responder todo lo que me consultan. Material de lectura, bueno, los que ya ingresaron hace un ratito estaban viendo ahí el enlace. Lo reescribí, lo actualicé ahora en noviembre. No es una gran cosa, no se van a encontrar con una enciclopedia de agente extintor K, pero bueno, se deja leer el pobre. Si por ahí encuentran algún error, o algo que no entienden, o algo que está difícil de comprender, me avisan, lo reescribiré en su momento. O si quieren agregar algo que les parece que es interesante que esté agregado al material de lectura, me avisan y con todo gusto lo agrego o corrijo. Bien, vamos con la introducción. Y de paso tomo mate y calentamos la garganta. Cuando explico cuando explico agentes extintores, primero me gusta explicar cómo estudiar un agente extintor. Esto para los que fueron mis alumnos ya lo saben, y para los que están estudiando un agente extintor, yo les recomiendo que lo estudien de esta manera. Primero responder o responderse a sí mismo qué es el agente extintor. ¿Qué es el agua? Parece una pavada, pero hay características del agua que la hacen particular como agente extintor. ¿Qué es el agente K? ¿Qué es el fuego K? ¿Cómo apaga? Muy importante entender cómo es la interacción de ese agente extintor con el fuego. Y después dos aspectos que habitualmente nos olvidamos, que son las ventajas, que es muy importante saber las ventajas, porque eso nos va a permitir elegir un agente extintor por sobre otro, pero fundamentalmente las limitaciones, porque son las limitaciones las que nos van a meter en problemas. Son las limitaciones de ese agente extintor las que va a hacer que ese agente extintor no apague, extienda un fuego o termine lastimando o accidentando al usuario de ese extintor o de ese agente extintor. Y obviamente después
para qué usos sirve ese agente extintor o ese matafuegos, como también le llamamos en la Argentina. A mí me gusta encarar siempre los agentes extintores de esta manera, de esta óptica. Y así más o menos lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que sería el agente CAF. ¿eh? Estoy grabando la videoconferencia y después la subo a YouTube. Así que no hay problema. ¿Qué es el combustible K? Vamos a empezar por acá. Y sigue entrando gente, no hay problema. ¿Qué es el combustible K? Ya dije, a mí me gusta llamarlos combustibles porque son tipos de combustible. El A, papeles, madera, algodón, el B, inflamables, líquidos inflamables, gasa. No son tipos de fuego, los tipos de fuego es otra cosa. Pero bueno, la disciplina le llama tipo de fuego y la bibliografía le llama tipo de fuego. No me voy a poner en rebelde ahora para querer cambiar todo. Primero, ¿qué es el fuego clase K? Son aceites y grasas de cocción combustibles, tanto sean de origen animal o vegetal, pero solo, y esto es muy importante entender, pero solo aquellos que están contenidos en artefactos de cocina. Esto es un error que he visto mucho a veces en las redes sociales, cuando publican cuestiones de agente K, que es grasa de aceite de cocción combustible de origen animal y vegetal, y pareciera que queda ahí la definición, el concepto. Es el combustible tipo K o el fuego tipo K son aceites y grasas de cocción combustibles de origen vegetal o animal, pero solo aquellos que están contenidos en artefactos de cocina. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque en artefactos de cocina le da una condición especial, que es que están calientes. ¿Qué se excluye de los fuegos clase K? Depósitos de aceite y de grasa. Si yo tengo un depósito, un bidón o un tambor de 200 litros de aceite de comestible, eso no es fuego K. El fuego K es si lo tengo solamente en la freidora, o la grasa de la campana, o la grasa que chorrea la parrilla o la plancha, como cada localidad, cada país le llame a los distintos elementos de cocción. ¿Mm? Cualquiera, están excluidos cualquiera sea la condición de almacenamiento que no sea aquella que está siendo usado en cocina. En el restaurante, el depósito donde está guardado los bidones o los recipientes con aceite y con grasa que se usa para cocinar, eso no es clase K. ¿Mm? ¿Hasta acá está claro el tema? ¿Mm? Muy bien. En la Argentina usamos normas IRAM, y tanto sea la norma IRAM 3500, que es la que habla de ensayo de potencial para fuegos clase K, o la 3697, la que habla de lo que es las características del agente K, que ya vamos a hacer un repaso, lo definen como les acabo de decir. Aquel que involucra aceite y grasas de cocción, combustible, ya sea vegetal o animal, contenido en artefactos de cocina, que coincide con la definición de NFPA, que también, obviamente, no hay que olvidarnos que es un referente muy importante en materias de protección contra incendios. Me gusta más la definición de NFPA, es más sencilla, más directa. La de IRAN es un poquito más rebuscada, pero en definitiva las dos terminan diciendo exactamente lo mismo. Nosotros nos gusta decirle fuego clase K, y en otros países le llaman clase F. El uso recomendado, freidoras comerciales, extractores, planchas de cocina, cualquier tipo de parrilla o equipamiento de restaurante en general, pero con la condición de que ese aceite, de esa grasa esté a temperatura, esté caliente. Lo que puede suceder, por ejemplo, en una campana de extracción, en una plancha, en una parrilla y ni hablar en una freidora.
De todos los videos que he visto sobre accidentes o incendios de cocina, este es el más gráfico, y el más directo y el más duro respecto de lo que pasa cuando usamos un agente extintor que no es el adecuado para el fuego o el combustible clase K. Sencillo, cortito y al pie. Rolando me pregunta si voy a enviar el material de capacitación. No, el material de capacitación lo tenés ahí en línea para bajar. Si vos me preguntás la presentación, el PowerPoint, no, los PowerPoint todavía el día que me jubile los pongo en línea y los regalo. Por el momento los PowerPoint son material de trabajo. Sí voy a subir el video, sí voy a poner a disposición el material de lectura, como casi todo el material de lectura que tengo disponible. Sí, sale sin sonido, Ariel o Sergio, viejo alumno. ¿eh? Eh, el Meet todavía no encontré la vuelta para que los videos que se reproduzcan salgan con sonido. Pero bueno, más importante la imagen que el sonido, por eso lo estoy usando. Esto sucedió hace poco, hace un par de semanas en Rosario, en Santa Fe, por si no hay alguno de Argentina. Una roticería, un incendio en una freidora, el señor, el cocinero, el dueño, el que estaba cocinando, quiso agarrar la freidora para sacarla y apagarla, se le cayó encima 50% del cuerpo quemado y en estado grave. La verdad todavía, después vieron cómo pasan con las noticias, no volvió a salir respecto de la situación de esta persona, pero supongo que nada fácil. Leticia me pregunta, ¿qué clase de combustible son las grasas y aceites almacenados? Clase B, combustible o fuego clase B. Es un líquido combustible, o líquido, no es inflamable, no es riesgo uno ni riesgo 2. Sería para lo que sería el decreto 351 en la Argentina, sería un combustible o fuego clase B, riesgo 3, líquido combustible. ¿eh? O sea que estamos ante la presencia de una situación que si no se la toma como corresponde, con el agente extintor correspondiente, las consecuencias por lo general suelen ser muy, muy importantes. ¿Qué es el agente K? No es ningún espía, no es nada por el estilo el agente K. ¿eh? Aunque suena bonito para espía, el agente K. Son sales orgánicas de potasio diluidas en agua. La más usada es el acetato de potasio. Así de simple. El agente K es acetato de potasio diluido en agua. También conocido, nosotros le llamamos agente K y nos gusta el agente K porque tiene ¿eh? ese nombre lindo que inclusive un nombre comercial, en otros países se lo conoce como químico húmedo, polvo químico húmedo o líquido. Parece raro, un polvo húmedo, un polvo líquido, pero así es como se lo reconoce, y les puse abajo copia de la definición de NFPA, como para que vean que no, que así como se lo denomina. Nosotros en la Argentina le seguiremos llamando agente K. Este es un pequeño video de cómo actúa el agente K. No es una gran cosa, pero está bueno. Este video no representa ningún tipo de ensayo, simplemente es una demostración sobre el uso de agente K, es una práctica, vaya a saber, lo encontré en YouTube y lo descargué. Es un agente extintor muy sencillo de usar, si se lo usa bien.
Y ya hacia el final vamos a ver el tema de la lancita que tiene el extintor portátil. Vamos a analizar si lancita sí o lancita no. Bien, vamos a hablar sobre el potencial extintor K. María Victoria me pregunta, ¿podemos poner este agente extintor en nuestra cocina? Uf, hablamos de agente extintor para domicilio. Yo en mi casa no tengo matafuego. En realidad tengo esto de matafuego. Tengo matafuego. Este es mi matafuego. ¿eh? Eh, no hay un matafuego que sea exclusivamente para hogar. El matafuego ideal es el polvo químico seco. Ahora, yo no le recomiendo descargar un matafuego de polvo químico seco en el hogar. Olvídense, va a estar un año limpiando, ¿sí? Sacando polvo de la cocina, de la pieza, del baño. La mugre que va a ser el polvo químico seco y la electrónica te la va a destrozar. Si descargaste polvo químico seco en el living donde tenés televisor, computador y demás cuestiones de electrónica, y bueno, anda olvidándote. Si lo descargás en la cocina, y bueno, anda olvidándote de la heladera, del microondas. Es corrosivo el polvo químico seco. Y si estás con una freidora y lo descargaste, vas a tener serios problemas. No hay un agente extintor ideal para una casa. Yo en una casa pondría un jalón, pero tampoco el jalón me sirve si yo uso mucho la freidora. Ahora, el jalón también es caro, el agente limpio. No está como para que el agente limpio lo agarre el nene de 5 años jugando y te lo descargue, porque te largas a llorar. No por lo que va a hacer, sino por lo que sale. Así que no te puedo responder cuál es el mejor agente extintor. Si estás en la cocina, lo ideal es aprender a no tenerle miedo al fuego y en caso de tener un incendio en la freidora o en la sartén donde está haciendo una fritura, taparla con un trapo húmedo. Y listo. Así de simple, como el video. ¿Y de qué clase es su agente extintor? Ah, mi agente extintor es clase J. Acá me están pasando un dato, $30 el kilo de agente limpio. O sea que, olvídense lo que está el dólar en la Argentina, que se prenda fuego la cocina. A ver, vamos con las preguntas de a uno. ¿Algún reemplazante de agente? No, no hay reemplazo para. ¿Hay algún reemplazo de extintor clase K? Consulto porque he observado cocina de restaurantes, bares, etc. Solo una vez pude observar un extintor plateado. Eh, bueno, ahora después vamos a ver el tema extintores, ¿eh? No, el K no es por kitchen de cocina, sino por K de potasio. Pero bien, viene bien también la K por cocina en inglés. Pero en realidad la K viene porque es acetato de potasio. Son sales de potasio. Muy bien, vamos un poquito a darle ritmo y vamos a hablar de potencial extintor K y después vamos a ver por qué es importante entender este tema. ¿eh? Y la pregunta que viene para responder esta cuestión: ¿cómo mido la capacidad que tiene un extintor de apagar un incendio? Esa es la pregunta a responder cuando hablamos de capacidad extintor o de potencial extintor. ¿Cómo sé cuánto en tamaño puede apagar un extintor? ¿Cómo lo mido? ¿En función del tamaño, de los kilos, del volumen? Y no, se mide en función de la capacidad extintora, del potencial de extinción que tiene ese matafuego. Y para eso, para entender
de qué trata, vamos un poco a repasar el decreto 351 del año 79 de la Argentina, el artículo 176 o parte de este artículo que tiene varios temas, que habla de que los matafuegos tienen que estar identificados y clasificados con una notación, con un texto que consiste en un número seguido de una letra. Irán también dice lo mismo cuando habla de la información que tiene que tener un extintor. Esto no solamente es una cuestión legal, sino también una cuestión técnica que emana de Irán. El número va a indicar la capacidad relativa de extinción y la letra, la clase de fuego o clase de combustible, como me gusta llamarlo a mí. Ya vamos a ver qué es la capacidad relativa. En muchos matafuegos ustedes van a ver que tiene una notación similar a esto. 2A significa que son 2 unidades extintora A, 20 unidades extintora B y C, que no tiene número porque no es un tipo de combustible, un tipo de fuego, sino es una condición que es la condición eléctrica. Por lo tanto, no tiene una capacidad de apagar combustibles tipo C. Es una condición, o es C o no es C. Por ejemplo, acá tenemos un matafuego de Melizán, que de paso le hago el chivo gratis, que tiene 6A y 60B. 6 unidades extintora A, 60 unidades extintora B. Y esto, y además, antes de avanzar, el artículo 176 habla, y Irán también lo dice, que este potencial de extinción, esta capacidad que tiene el matafuego de apagar, tiene que estar determinado conforme a ensayos normalizados. O sea, este 6A, este 60B, no se hace un cálculo a mano, no hay una fórmula que lo calcule, simplemente hay un ensayo. Sometemos el fabricante del matafuego, del extintor, como corresponde decirlo, el que lo somete a ensayos a través de instituciones normalizadas, como puede ser Irán en la Argentina. Enzo pregunta si la capacidad tiene que ver con los lingotes. Sí, yo no voy a explicar A, voy a explicar K nada más, pero sí, tiene que ver con la pira de madera que tiene capacidad de apagar un matafuego, por ejemplo, de agua. Por ejemplo, ese extintor 6A60B está avalado por un certificado, que es el que le tiene que entregar el vendedor del matafuego, como le decimos en la Argentina, o el extintor portátil. Y este ensayo en la Argentina, hasta donde conozco, lo hace Irán nada más. Y presten atención, fíjense, a ver, de 10 kilos son los dos. Miren, uno de 5 kilos tiene 10A y uno de 5 kilos tiene 6A. Acá tengo un solo certificado, en algunos fabricantes pueden encontrar un matafuego de 10A con un A y un matafuego de 10 kilos de polvo químico seco con 10 unidades de extintor A y un matafuego de 10 kilos de polvo químico seco con un A. O sea, en el mismo quilaje nos podemos encontrar inclusive con capacidades de hasta 10 veces mayor. Esto es lo que implica la capacidad extintora de un matafuego. No sé si fui claro con este tema. Ustedes me van diciendo, cualquier cosa lo vuelvo a explicar de otra manera. Acá tengo preparado el certificado. Fíjense, Matafuego Georgia. Georgia nos ofrece para 10 kilos un A y para 10 kilos 10A. O sea que el mismo operario, un solo usuario en la mano tiene 10 extintores que el usuario de este extintor. Y los dos son de 10 kilos de polvo químico seco. Obviamente, seguramente cambia la calidad del polvo químico seco que tiene adentro. Y esto nos sirve, ya que lo hablamos, a la hora de la selección. Porque si yo tengo que seleccionar un extintor para un centro de jubilados, donde tengo personas de 70, 80 años, no le voy a dar un matafuego de 10 kilos de carga que con equipo y todo pesa 16 kilos. Le puedo dar tranquilamente, fíjense, en vez de darle este de 10 kilos, le doy uno de 1 kilo. Un sifón de soda le doy. Y tiene la misma capacidad de apagar.
la presentación, perdón. Se me fue la presentación. Pero, lo único que me faltaba ahora. Paciencia, que se me escapó la presentación de pantalla. Y ya respondo preguntas. Ahí está. Ahí está. Uno de 2,5 kilos tiene la misma capacidad de apagar que uno de 10 kilos. Y a esto se refiere con el potencial de extinción. Es decir, que la capacidad que tiene un extintor portátil de apagar no está en relación con su carga, con los kilos de carga, sino con esto que llamamos potencial de extinción. A ver, vamos con las preguntas de a poco. Romina me pregunta, ¿eso es por el agente extintor? Sí, totalmente. Tiene que ver con el agente extintor y con el diseño del extintor, básicamente. Pero básicamente tiene que ver con el tipo de agente extintor que tiene adentro, con la calidad del agente extintor. Néstor, dice Marisa, cuando te quedas sin información sobre el potencial que tiene un extintor, ¿el que lo recarga puede? No, no, porque eso no depende del recargador, depende del fabricante. Es el que fabrica el extintor el que te tiene que dar el certificado de potencial extinción. Es como cuando compras un equipo, un electrodoméstico que viene con su manualcito y con su certificado. Bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pedirlo, ni el que lo vende está acostumbrado a entregarlo. Pero cuando compramos un extintor, además de los sellos, de las garantías propias, certificación IRAN y la certificación de mantenimiento y todo lo demás, esto deberíamos pedirlo, porque es la única garantía que tenemos de la capacidad que tiene de apagar el extintor que acabamos de comprar. Sí, Guillermo me dice, he visto empresas comprar matafuegos nuevos que no tienen impreso el potencial de extinción. Y sí, lo que pasa, no se ensaya cada matafuego, se ensaya un modelo, supongo yo. Ya ahí me estoy metiendo en un brete porque ya no conozco tanto. Yo supongo que el fabricante no ensaya cada matafuego, ensaya un modelo y en base a ese modelo después fabrica. ¿eh? Natalia me pregunta, ¿el potencial de extintor se altera ante una recarga? No. El, Ahí entramos ya en cuestiones si el que le hace mantenimiento al extintor lo hace bajo determinada norma o lo hace a la Bartola, a la que sabe. Si lo hace bajo normas IRAN, debe conservar el potencial de extinción, porque es un dato que necesita tener el extintor. Le tiene que colocar exactamente el mismo agente extintor que le sacó. Y los mismos repuestos, con la misma calidad y característica de repuesto. Porque si cambia la cantidad del flujo del matafuego, la descarga del flujo, posiblemente cambie también un poco la capacidad de apagar que tiene. Uy, me están matando con las preguntas. Bueno, sobre carga de fuego, ahí ya pasamos otro curso, ahí ya no respondo. Antonio de México, bienvenido. Dice, en México los extintores de polvo químico seco se deben dar mantenimiento de recarga cada año, igual, exactamente igual que en Argentina. En el caso de extintor para fuego clase K, ¿cada cuánto debe recargarse y darse mantenimiento? En la Argentina todos los matafuegos pasan a mantenimiento una vez al año. Todos, incluido el K, eso ya lo vamos a ver. Lo que pasa me bombardearon con preguntas. Pero bueno, no hay problema, sigan, no, se extenderá un poquito más la charla. Bien, mi idea acá es que quede claro qué es el potencial de extinción. ¿eh?
La capacidad relativa de extinción, potencial de extinción, unidades extintoras, hace referencia a la capacidad experimental, porque es un ensayo, de apagar un fuego normalizado. Y por eso se necesitan normas que estandaricen los tipos de fuego, los tamaños y características de fuego, para poder que el ensayo, cualquiera que lo haga, sea repetible. O sea, lo haga IRAN, o lo haga otra empresa, o lo haga INTI, o se haga en otro país, los ensayos sean repetibles y sean comparables. Se establecen capacidades extintoras para A, B y K. Para C no hay que apagar ningún fuego, para C simplemente es extinguir, descargar un matafuego contra una placa energizada de 100.000 voltios. Pero no vamos a ver esos ensayos, vamos a ver el K. A ver, Safety Group me pregunta, ¿el extintor de CO2 también se somete a recarga en un año? Sí, todos. Exactamente todos. Distinto es la prueba hidráulica. La prueba hidráulica varía en función del tipo de recipiente. Héctor me pregunta, ¿dentro de los agentes extintores habrá presente tetracloruro de carbono o cloruro de metilo? Bueno, esos son halones, es distinto, tampoco sirve para fuegos clase K los halones. Así esa era la pregunta. Bien, los ensayos A, B y C no los voy a explicar porque si no la conferencia tardaría mucho y no es parte de la charla además, pero sí voy a explicar un resumen de lo que es el ensayo de potencial extintor K, que es la norma IRAN 3500. El ensayo es muy simple, muy sencillo, y consiste en extinguir el fuego en una freidora estándar con 36 kilos de aceite de soja tipo 5 o tipo B. Nunca supe si es un 5 o un 5 romano o una B, pero bueno, ahí está. Con una temperatura de autoignición mínima de 363 grados centígrados, un cuestión de datos que simplemente aportan algo. Pero así de simple. Se llena una freidora con aceite, se prende fuego, bla, 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 y se apaga. En este caso, y esto es para mí, que soy un neófito en el tema, o casi alguien que intenta conocer un poco del tema, acá Irán mete la pata, porque a diferencia del A y del B, que le da número, le da capacidad, 1A, 2A, 6A, 10A, 10B, 20B, 60B, para K es K, no hay componente numérico para K. O es K o no es K. Es decir, o el extintor portátil supera la prueba y es K, o el extintor portátil no supera la prueba y no certifica como K. No quiere decir que no va a apagar un fuego de grasa o aceite en una freidora. Significa que no pasó el ensayo. El acetato de potasio va a seguir apagando, de la forma que vamos a ver, el fuego en una freidora. Pero significa que si no es K, no está clasificado como K, a partir de un ensayo, no hay garantías de que vaya a cumplir determinados requisitos que vamos a ver ahora. Bueno, acá hay un poco el procedimiento, apagar 2 fuegos consecutivos, o 5, o 3, para las nuevas calificaciones. Vamos a pasar a esto. Fíjense la importancia ahora de que clasifique un extintor portátil clase K. Dice primero, esto es parte de la norma IRAM. Los ensayos con fuego deben realizarse con el extintor cargado a su capacidad nominal a 21 grados centígrados, más o menos 3. Pero además dice, debe hacerse un ensayo adicional con el extintor cargado a su capacidad nominal y acondicionado durante 16 horas a su temperatura máxima de operación. O sea, ¿por qué esta condición? Y porque en una cocina estamos en un ambiente de alta temperatura. No es un extintor que está en la calle, es un extintor que va a estar en el ambiente de cocina, cercano a la parrilla, cercano a la freidora, y por lo tanto está sometido durante mucho tiempo a temperaturas elevadas, o más
elevadas de las que normalmente encontramos en un extintor. Por lo tanto, que el extintor haya certificado como clase K significa que también pasó este ensayo. No sé si están viendo la diferencia. Enzo pregunta, ¿estamos ante una modificación? No estamos hablando de cuestiones legales todavía, ya vamos a meternos en algo, en algunas cuestiones legales, ¿eh? Pero no estamos hablando de cuestiones legales todavía, así que, las cuestiones legales las vamos a ir hablando cuando hablemos de extintores. Pero aclaro que el decreto 351 en este tema todavía no fue modificado, salvo alguna norma local de algún municipio, de alguna localidad en particular, y obviamente el 351 en materia de incendio tiene sus añitos, está desactualizado. No está viejo, viejos son los trapos, ¿no? Está desactualizado, nada más. Le falta una revisión. Romina me pregunta, ¿la temperatura máxima de operación no llega? La temperatura máxima de operación, no recuerdo en este momento, pero si no me equivoco está cerca de los 50 grados centígrados. La normal es 21. La máxima temperatura de operación está cerca de los 50 grados centígrados, 51, 52, por ahí está. Y la mínima está en 4 grados centígrados, porque está en base a agua, por lo tanto no puedo someterlo, no puedo colocarlo en una cámara frigorífica. ¿Qué condición debe cumplir qué debe cumplir durante el ensayo el extintor? A ver, si certificó clase K, ¿qué es lo que cumplió? Primero, que extinguió el fuego en la freidora. 2 fuegos consecutivos, 3 fuegos consecutivos, la cantidad que determine la norma de ensayo. Espere que sigue entrando gente todavía, me toca autorizar. Ahí está. Además, el ensayo nos da garantía de que no hay reignición durante los 20 minutos posteriores a la extinción, o hasta que la temperatura del aceite descienda por debajo de 33 grados centígrados de su temperatura de ignición. O sea, va a apagar y no va a haber reignición. Y además, y lo que es muy importante, no provocar salpicaduras. Esto es la garantía que me da comprar un extintor portátil que tiene su potencial de extinción certificado. No el extintor certificado como modelo, porque hay varias cosas que le pueden vender. Ya vamos a aclarar eso durante la charla. Esto es que tenga la etiquetita que dice K, y que el fabricante le dé el certificado que ustedes vieron en pantalla, que diga que fue ensayado en tal fecha, bajo tal norma, y que aprobó y pasó el ensayo. No sé si me estoy explicando. Ustedes me dicen si voy bien con la explicación. No estamos hablando de mantenimiento bajo normas certificadas o hablando de la fabricación de extintores certificados IRAM. Es otra cuestión esa. Esto es el ensayo del potencial de extinción, que es la única garantía que tenemos de la capacidad extintora que tiene el matafuego, de la capacidad que tiene de apagar, y además de otras condiciones que nos garantiza el ensayo, para lo cual obviamente hay que conocer el ensayo. Muy bien. Característica del agente K y sus limitaciones. Vamos a ver este tema. Vamos a ver la norma IRA en 3697, que dice qué requisitos debe cumplir el acetato de potasio para usarlo como agente extintor. Si el que les hace el mantenimiento y la recarga es un taller certificado, va a tener que usar un acetato de potasio que cumpla con esta norma. ¿Por qué? Porque el acetato de potasio tiene muchos usos. Y por lo tanto, para el uso como agente extintor, tiene que reunir determinadas condiciones particulares. No es muy complejo, pero sí que debe cumplirlas. ¿Qué dice esta norma?
El acetato de potasio tiene bajas, en condiciones normales de uso no son tóxicos para los seres humanos. Obviamente, cuando hablamos de toxicidad en materia de incendio y en materia de extintores, de agentes extintores, lo hablamos en relación al usuario. El acetato de potasio no es para tomar mate y hacerme un fernet con acetato de potasio a la noche. Hablamos en las condiciones del usuario del extintor portátil. Si alguien se está encargando de hacer recarga de matafuego de acetato de potasio, entonces ahí ya tenemos que recurrir a otra norma, porque estamos hablando de un operario que está haciendo uso 8 horas durante el día de acetato de potasio. Tendremos que ir al anexo de contaminación ambiental del decreto 351. No origina compuestos que sean tóxicos por descomposición térmica. ¿Qué significa esto? Una cosa es la toxicidad del agente extintor con respecto al usuario. Y otra cosa es cuando ese agente extintor se pone en contacto con la combustión, con el fuego, y se descompone térmicamente. Los agentes limpios, los halones, por lo general descomponen térmicamente en compuestos tóxicos. No es parte de la charla, pero sí para ponerlo como ejemplo. El acetato de potasio no se descompone, no se transforma en compuestos tóxicos cuando se enfrenta al fuego. Es lo mismo que el agua. El agua, cuando enfrenta a la combustión, no descompone en agentes tóxicos. Sí genera vapor, pero el vapor tiene otras características, pero no es tóxico. Lo mismo que el dióxido de carbono. Son estables frente a la descomposición térmica, son estables frente al efecto térmico de la combustión. O sea, traduciéndolo, ni el agente extintor en las condiciones de almacenamiento o de uso en el extintor, ni el agente extintor acetato de potasio, cuando se enfrenta al fuego, va a afectar al usuario del matafuego. Eso es lo que hay que tener claro. Y como yo siempre digo, no es para tomar mate con acetato de potasio. Sí, lo que puede pasar, leves irritaciones en la piel y en el tracto respiratorio. Es lo mismo que pasa cuando uno te descarga en un ambiente polvo químico seco, que sale tosiendo y con la vista colorada, obviamente por la irritación que genera el polvo químico seco. Pero nadie se va a morir por aspirar un poquito de polvo químico seco, va a toser nada más. Una vez me pasó. Son estables, bajo condiciones normales de uso, son estables y son poco reactivos en general. No son corrosivos, obviamente, y esto es importante, con los elementos, con los metales normalmente encontrados en entornos de cocina. Así que se puede descargar con toda seguridad de que a las bateas, a la cocina, a las mesas, a los implementos de cocina, no lo va a afectar. Algo que hay que tener en cuenta, no, el acetato de potasio no se puede mezclar y usar con otros agentes extintores. El concepto, para el que no conoce, están los que se llaman los extintores gemelos, perdón, los extintores dobles, o los sistemas dobles, que descargan dos agentes extintores al mismo tiempo, o primero uno y después otro. Por ejemplo, se descarga primero polvo en un incendio de inflamable, se puede descargar polvo químico seco para apagar de cuajo de una la llama, pero como no enfría le puedo tirar arriba espuma para aislar. Eso se llama agente doble o agente gemelo. Más que gemelos son dobles. O cuando quiero vehiculizar polvo químico seco con agua para fuegos de presión. Son agentes dobles. El acetato de potasio no sirve para usar como agente doble. No puedo mezclarlos con otros agentes extintores. No puedo tirar polvo químico seco y después le tiro acetato de potasio a la freidora. ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió el concepto de agentes gemelos o agentes dobles para el que no lo había escuchado hablar?
Y como está construido, está cargado, está el acetato de potasio, la gente K, está diluido en agua, obviamente que no sirve para fuegos en presencia de tensión eléctrica. No es tipo C. Así que cuidadito con esto, ¿eh? Para aquel que se dedica a la recarga de extintores, el acetato de potasio se tiene que almacenar bajo las condiciones que ustedes están leyendo acá. No el matafuego ya es otra cuestión, pero sí el agente extintor que se usa para recarga. El que hace recarga de matafuegos puede comprar el acetato de potasio concentrado con estas características mínimas, o lo puede comprar diluido y listo para usar. Esto será una cuestión de logística, de costos, etc. Ya acá no me voy a meter porque no estamos hablando de recarga. Pero sí para que vean ustedes que el acetato de potasio que se usa para incendios tiene que reunir determinadas características, como ustedes están viendo en las dos tablas en pantalla. Si yo hago el mantenimiento y la recarga en un taller que no está certificado IRAN en la Argentina, entonces no hay garantía de que el acetato de potasio que le van a poner adentro sea un acetato de potasio para extinción de incendios. Y no hay garantía que le ponga acetato de potasio. Además, ¿no? Ya todo el mundo conoce las trampas de los mantenimientos y las recargas no garantizadas. Bien, mecanismo de extinción. El mecanismo de extinción del acetato de potasio es muy simple y muy sencillo. Se llama saponificación y consiste en convertir o transformar la grasa o el aceite en jabón. Y por lo tanto genera una capa de espuma pesada, como si fuese la espuma que se usa para inflamable, que sobrenada el aceite o la grasa, y por lo tanto, como consecuencia de transformar la grasa y el aceite en jabón y generar esta capa, impide, hace el efecto de aislación también. O sea, impide el ingreso de oxígeno, evita la salida de gases y como está también compuesta por agua, enfría el aceite y la grasa. Pero todo esto es una consecuencia de haber saponificado. No es que el acetato de potasio aísla, el acetato de potasio saponifica la grasa y el aceite. Y como consecuencia de esa saponificación, genera una capa que aísla y que enfría porque está compuesta por agua. ¿Comprendido el mecanismo de extinción? Obviamente, como dije recién, el acetato de potasio está diluido en agua, no se usa puro, y por lo tanto el agua contribuye y hace lo que sabe hacer el agua, que es enfriar. Y obviamente ayuda, y cuando el agua enfría, reduce la temperatura y evita por consiguiente la reignición del aceite. Comprendido los mecanismos de extinción, por lo tanto, saponifica, como consecuencia de la saponificación, genera una capa de espumas rígida, rígida no es porque es sólida, simplemente que es cohesiva, que aísla y como consecuencia del agua que contiene el acetato de potasio, produce un enfriamiento del material. Y por lo tanto, se lo puede usar como agente clase A. A ver, si yo necesito apagar un combustible tipo A, no uso acetato de potasio, uso agua, por ejemplo, uso polvo químico seco, uso jalón. Pero si en la cocina se está prendiendo fuego, no sé, un combustible tipo A, puedo usar el acetato de potasio para ese caso. Porque está compuesto por agua y va a apagar un fuego o un combustible tipo A porque va a actuar como refrigerante. Una de las características del acetato de potasio, y esto es importantísimo a la hora de hacer control de extintores en un restaurante o en un ambiente de cocina, es que el extintor no pierda el pulverizador de la punta, porque el acetato de potasio, el agente K, debe salir en forma de niebla, en forma de una llovizna fina. Esto para evitar la posibilidad de que salpique, generando quemaduras al operario o desparramando el incendio hacia otros lados.
La saponificación se produce en la superficie. Ya con eso es suficiente. ¿Eh? Porque saponificás, convertís la grasa o el aceite en jabón, eso queda flotando en la superficie y ya con eso estás generando la aislación que genera esta especie de jabón que se forma y el enfriamiento que va a ser el agua. Ya con eso apagó. Ya cuando apagó, suficiente. ¿Eh? Y Pesci ya con las preguntas que hacen me debe un vino. ¿Eh? Además es de Rosario, así que lo puede traer sin ningún tipo de problema y costo adicional. Las ventajas. Muy bien, así se habla. Pase la dirección ya, dice. Muy bien. No le hablé a ningún sordo. Muy bien. Una de las ventajas es que minimiza la suciedad. Imagínense ustedes en una cocina, en una fiesta, 200 invitados. Yo he estado haciendo, me tocó por suerte hacer seguridad. Uy, de San Juan también me ofrecen vino. Muy bien, ya te voy a pasar la bodega de San Juan. ¿Eh? Así me envió un vinito de esa bodega. Mil Vientos. ¿Eh? Seguramente la conoces. No me distraigan con los vinos, por favor. Imagínense en una fiesta. A mí me ha tocado estar haciendo seguridad, por suerte, en una época, en fiestas de 800 personas. Imagínense lo que es la cocina para darle de comer a 800 personas al mismo tiempo. Imagínense que por accidente o por error se descarga un matafuego de polvo químico seco en la cocina. ¿Dónde conseguís? Primero que el polvo químico seco ensucia todo. ¿Dónde conseguís comida para 800 personas? Ni para una picada conseguís un sábado a la noche, un domingo a la noche, a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, cuando tenés que empezar ya a alargar los platos, el primer plato frío. Y creo que esa empresa no se va a dedicar más a hacer catering. Olvídate, va a ser el último catering que hagas. Así que, si están en una cocina y hay un matafuego de polvo químico seco, sáquenlo, porque son sucios. Y por lo tanto le arruinan toda la cocina. Y van a estar limpiando una semanita como mínimo toda la porquería que deja el polvo químico seco. Digo el polvo químico seco porque es el más usado. Por lo tanto, el acetato de potasio, como enorme ventaja, es que minimiza la suciedad y los daños. Como no sale a presión, eso es lo que hay que tener en cuenta. El resto de los agentes extintores sale a presión. Y si un chorro de presión golpea un espejo de líquido, lo que hace es salpicar. Y va a salpicar no aceite caliente, sino aceite prendido fuego. Va a quemar al usuario, al cocinero que agarró el matafuego para apagar el incendio, sino que va a prender fuego lo que está alrededor. Así que vamos a tener dos problemas. Tres problemas, porque te quedaste sin cocinero, con parte de la cocina quemada y con la cocina sucia por haberle tirado polvo químico seco. ¿Eh? Dedicate a cortar el pasto después de esa experiencia. ¿Dónde lo ubicamos? Ya vamos a ver, Natalia. Ahora vemos ese temita. No genera salpicadura como vimos. Eso es la importancia. Por eso, cuando está certificado tipo K, uno de los parámetros que se evalúa para determinar que certificó K es que no haya salpicado. Las dos ventajas más importantes es esa: no ensucia, no daña y no salpica. Esto es la ventaja respecto de otros agentes extintores. Hace un par de meses atrás en LinkedIn subieron un video, posiblemente alguno lo haya podido ver, yo lo vi, lo dejé pasar y no lo enlacé para guardarlo, de un incendio en una parrilla. Una parrilla, se ve que una cocina donde se hace asado, de un restaurante, y se prendió fuego, seguramente por la grasa que acumula, y le estaban tirando extintores de dióxido de carbono. Le tiraron uno, le tiraron dos, le tiraron tres, no apagaron, expandieron el incendio, y no sé cómo terminó porque ya después me cansé de ver exactamente todo prendido fuego. Si lo vuelvo a encontrar, lo enlazo.
para la próxima charla. Bien, vamos a repasar un poquito algunas condiciones que deben reunir los extintores portátiles, o matafuegos, como llamamos en la Argentina. Nos gusta llamarle matafuegos. La norma IRAM que debería respetar un fabricante de matafuegos o de extintores de agente K es la 3694. Y acá entramos en cuestiones legales. Primero, al menos en la Argentina, no hay obligación de cumplir con normas IRAM. Las normas IRAM son normas optativas, son normas comerciales, salvo que alguna norma legal la cite como de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, en la Argentina nos podemos encontrar con extintores portátiles que son fabricados bajo la norma IRAM 3694 o matafuegos, extintores portátiles que no están fabricados bajo ninguna norma. Y hay matafuegos que están fabricados bajo la norma IRAM 3694 sin certificar. Y hay matafuegos que están fabricados bajo la norma IRAM 3694 certificados por IRAM. ¿Se entiende esto? ¿El que fabrica extintores de acetato de potasio tiene obligación de hacerlo bajo normas IRAM? No. ¿Tiene obligación de certificar su matafuego bajo la norma IRAM 3694? Tampoco. Salvo que en alguna localidad, en algún municipio, en alguna intendencia o en alguna provincia lo pongan como obligatorio. Pero hasta donde conozco, no es obligatorio. Es una cuestión comercial, del que compra extintor portátil, de comprar un extintor certificado. ¿Por qué? Porque me da ciertas garantías. Exactamente lo que dice Sergio. Algunos extintores de auto vienen de Brasil o de China. Y por lo tanto no están certificados. Vaya a saber qué certificación tienen. Esto lo saqué de NFPA 10. La NFPA 10 es la norma de extintores portátiles, es la NFPA de extintores portátiles. Y la uso como referencia, ¿no? Porque muchas veces está como un escaloncito más arriba que IRAM. IRAM en matafuegos no está tan desactualizado, pero nunca viene mal repasar IRAM para ver qué dice, perdón, repasar NFA para ver qué dice, porque por lo general tiene una actualización mucho más rápida y más ágil que IRAM. NFPA dice que los extintores instalados para protección, bueno, para fuegos clase K, sin clasificación K, deben ser puestos fuera de servicio. Esto es una referencia. A ver, ¿por qué tengo que sacar el extintor que es de acetato de potasio pero no tiene certificado K? Y bueno, porque si vamos un poco a una norma de reconocimiento internacional como NFPA, dice que no debemos sacarlo de servicio. ¿Y por qué aplicar NFPA? Y porque cuando hay un vacío legal, los que hacemos seguridad y higiene en el trabajo, nuestra ley, nuestra normativa base es la ley 19.587 de la Argentina y su principal decreto, que es el 351 del año 79. Si yo voy a leer ese decreto de agente extintor K y especialmente de extintores, no dice absolutamente nada. Entonces, cuando hay un vacío legal, cuando hay un agujero legal, las buenas prácticas dicen que hay que recurrir a normas de reconocimiento internacional. Entonces, ¿qué normas de reconocimiento internacional tenemos? Tenemos normas IRAM. Y IRAM, el matafuegos, tiene normas actualizadas. Y normas que están bien desarrolladas, más allá de que uno pueda coincidir en algunos aspectos o no. Y si no, me gusta IRAM porque soy más internacional, soy más de NFPA, voy a NFPA. Entonces, mi base para retirar un extintor portátil sin clasificación K no es una cuestión legal, es una cuestión técnica, una cuestión normativa. El juez te va a preguntar por qué dejaste el extintor K en servicio, cuál fue tu base, en qué te basaste para que el extintor K no esté certificado. Y bueno, te rasca la cabeza y tendrás que dar la explicación de por qué se murió un cocinero prendido fuego. O pusiste un matafuego de polvo químico seco. En la Argentina, ¿tengo obligación de colocar extintores clase K en una cocina? No. Hablando de la normativa nacional, si hablamos de alguna normativa local,
las normativas locales muchas veces se actualizan un poquito más rápido que las nacionales. La última actualización de incendio del decreto 351 fue del 79, cuando se escribió. Y a partir de ahí no se actualizó más. Así que no está mal repasar alguna norma como NFPA como IRAM. Exactamente lo que dice Romina. Si no tengo nada, entonces me baso en alguna normativa más exigente. Las normas no dicen nada, me baso en algún libro de algún autor reconocido que me diga, que me oriente. Entonces, cuando me preguntan por qué hago esto, y bueno, porque tal autor, en tal libro, en tal norma, en tal cosa, dice tal cosa. En cuestiones técnicas me baso. Ley, normas, técnicas. Son un poco la pirámide de consultas. ¿De qué tiene que ser el recipiente de un extintor de acetato de potasio? Acero inoxidable. Austenítico, como dice acá. Máximo porcentaje de carbono, 0,03%. Espesor mínimo, 0,89 milímetros. ¿Es obligatorio que sea de acero inoxidable? No. Porque no, legalmente en materia de extintores no hay nada. En materia de extintores, tranquilamente el recipiente puede ser un recipiente de chapa de acero común y corriente que usa el de polvo químico seco. Ahora, si yo voy a comprar un matafuego certificado su fabricación bajo norma IRAN, va a cumplir con este requisito. Y si el que le hace la recarga y mantenimiento del extintor es un taller certificado por IRAN, entonces si va a encontrar o se encuentra con un tacho, un recipiente que no es de acero inoxidable, lo va a tener que inutilizar. A ver, la norma... Bueno, sí, esa es la de mantenimiento, sí, exactamente. Walter tiene razón, la norma IRAN 3517 del 2020, que salió hace poquito, en mayo del 2020, la actualización, la última actualización, prohíbe, no es que prohíbe, porque IRAN no prohíbe nada legalmente. Pero si yo uso IRAN como referencia para tratar este tema, entonces sí me está prohibiendo el uso de recipientes que no sean de acero inoxidable. Lo prohíbe para aquel que usa IRAN como norte normativo. Legalmente no lo prohíbe. Esa es la cuestión. La vida útil, ¿cuánto? Otro tema, por ejemplo, ¿cuánta vida tiene un extintor, el recipiente? Legalmente, hasta que no pase mal la prueba hidráulica. De acuerdo a IRAN, 20 años. El recipiente de acero inoxidable del extintor portátil de acetato de potasio, 20 años después de su fabricación, el máximo uso. A partir de esa fecha se deben utilizar. Y si el fabricante no garantiza 20 años, la fecha de la duración de la vida útil tiene que estar grabada en el recipiente. Claro, Walter trabaja en una empresa de mantenimiento certificado, así que nos va a venir bien como para aclararnos algunas dudas si metemos la pata. Los recipientes, de acuerdo a norma IRAN, no se pintan ni por fuera ni por dentro. Porque además la pintura en ambientes de cocina no está permitida, porque obviamente si lo pinto de rojo, la pintura se descascara, va a parar la comida y bueno, y después a partir de ahí tenemos problemas. Bien, ¿lancita sí o lancita no? Si ustedes vieron, recuerdan el segundo video de este usuario, esta persona vestida de bombero que estaba apagando un incendio con aceite, posiblemente ese aceite prendido fuego, tenía un extintor con lanza. ¿Lanza sí o lanza no? La norma IRAN que estamos hablando, la que me dice cómo tiene que ser el extintor de acetato de potasio, fue modificada en mayo del 2020.
Hasta mayo del 2020 en la Argentina el extintor de acetato de potasio debía venir con lanza porque era parte de su construcción, parte de la especificación como ustedes están leyendo acá. A partir de mayo del 2020 la lanza es optativa, de acuerdo a IRAN, ¿eh? Antes de que me... Leticia dice, ¿en qué consiste la inutilización? ¿Qué se hace con estos residuos? La inutilización consiste en romper los elementos. Al tacho se lo perfora, a la manguera se la corta y a todos los elementos que puedan ser reutilizados se lo tienes que destruir. Es lo mismo que le van a hacer con el tubo de GNC, te lo van a devolver aplastado, cortado o perforado. Yo soy de la idea que hay que cortarlo pero aplastarlo, porque viste, siempre tenés algún vivo que le va a poner, lo va a terminar soldando las perforaciones y lo va a terminar reusando. Marisa dice, el artículo 176, sí, el potencial de extinción tiene que estar ensayado por instituciones oficiales. IRAN es una institución oficial no gubernamental. No sé si esto lo está haciendo el INTI, porque el INTI, como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, podría estar haciéndolo, pero lo desconozco. IRAN sí lo hace, ¿eh? A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de extintor en el sentido de su material? No entendí la pregunta. Esto me lo dice Discarga Sociedad Anónima. No entendí la pregunta. Marisa dice, esto no es lo mismo decir que el extintor debe estar certificado. Tampoco entendí la pregunta, porque me quedó descolgada el tema. A ver, para aclarar, en un extintor podemos tener tres cosas certificadas. Primero, obligatoriamente y legalmente, el extintor tiene que tener el potencial de extinción certificado. Esto es una cuestión, obligación legal. Artículo 176 del decreto 351 del año 79. También lo dice IRAN. ¿Eh? Segundo, el extintor puede tener dos certificaciones más. Una de ellas es el mantenimiento realizado por taller certificados por normas IRAN. Norma 3517, parte 2 y parte 1. Y segundo, el matafuego puede estar su fabricación certificada por IRAN. O sea, el que va a fabricar el matafuego lo va a fabricar bajo la norma IRAN que corresponde al modelo, e IRAN va a certificar que esa fabricación cumple con su norma. Son tres cosas distintas. ¿Eh? No sé si me expliqué, Marisa. Javier dice, pero si hablamos de que el agente extintor no sale a presión, ¿sería conveniente la lanza? No, el agente extintor sale a presión, lo que pasa sale pulverizado. Para eso tiene un pulverizador o una tobera, perdón, que no tiene tobera, tiene un pulverizador en el extremo de la manguera o de la lanza. Pero sí sale a presión, si no, no tiene alcance. Bien, volvamos al tema lanza. Entonces, Irán a la lanza la pone como optativa. Ahora, ¿qué dice NFPA? Ya NFPA en el año 2013 incorpora este antecedente. ¿Cuál es el problema de la lanza? Que el usuario inexperto, que los nervios, que el estrés del momento de un cocinero que no es un experto en incendio, que no es un bombero y que está nervioso, porque tampoco a veces practican mucho el uso de los extintores, pueda meter la lanza adentro del aceite prendido fuego. Y por lo tanto, con eso generar ahí no me acuerdo el nombre que lleva el incendio pero bueno, con eso, imagínense, el agua. Ustedes recuerden cuando hacen papa frita y meten papa frita con agua al aceite caliente. ¿Qué le pasa al aceite? Empieza a explotar burbujita y nos quemamos. Imagínense, es lo que le pasa a la chica del primer video. Si el líquido ingresa
al aceite que está a mínimo casi 400 grados centígrados, instantáneamente el agua que tiene el acetato de potasio hierve a 100 grados centígrados. Instantáneamente se transforma en vapor, ese vapor aumenta 1700 veces el volumen e infla la llama. ¿Eh? BR dice boilover, no, el boilover es otra cosa, tiene otro nombre cuando pasa eso. No me acuerdo el nombre, se me escapó. Pero bueno, no importa. Produce el fenómeno que vimos en el primer video, donde la llama se infla. Se infla porque el vapor es como inflar un globo. ¿Eh? Y por lo tanto, NFPA ya desde el 2013 prohíbe el uso de la lanza. La lanza no está incorporada a la construcción de los modelos para acetato de potasio. Si ustedes me preguntan, por eso yo siempre digo, siempre es bueno recurrir a NFPA, porque NFPA tiene siempre como que está un paso más adelante que el resto, por lo menos hasta donde yo conozco. Bueno, gracias, Walter. Nos estamos viendo en algún momento. ¿Eh? Si ustedes me preguntan, ¿lanza sí o lanza no? Yo te digo, sacale la lanza al matafuego de acetato de potasio. No vaya a hacer cosa que alguien inexperto por los nervios se le escape la lanza dentro del aceite y haga un desastre en la cocina, básicamente prenderse fuego el mismo. Así que sin lancita. Para mí es un error de Irán que permita que la lanza sea optativa. Si yo tengo que recomendar, recomiendo comprar matafuego de acetato de potasio sin lanza. ¿Eh? Condiciones de funcionamiento, bueno, esta tabla está sacada de la norma IRAN 3517 del 2020, la parte 2, y habla de algunas características. Resume una tabla que resume todos los extintores portátiles y resume, las presentaciones bajo norma IRAN son de extintores de 6 litros y de 10 litros. Más menos 3%. Perdón, más 3%. Si el extintor portátil está certificado bajo el norma IRAN, entonces tengo una garantía, además de las que ya vimos, que es que la descarga dura 30 segundos y me va a garantizar una descarga mínima del 85% de la carga en 30 segundos. Uno de los problemas del ensayo K que plantea IRAN es que no me da información para hacer cálculo de extintor tipo K. Si yo veo una cocina industrial y tengo 5 freidoras, 2 parrillas, 6 planchas, ¿cómo calculo la cantidad de extintores K? ¿En qué me baso? Y hasta ahora no tengo nada. Porque Irán me dice, ¿es K o no es K? Uno de 6 litros es K, uno de 10 litros es K. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo sé si coloco uno de 6 o uno de 10? ¿Cómo sé si coloco 2 de 10 o 2 de 6? Entonces, el error, para mí, el error de Irán es no ponerle una componente numérica que me diga cuántas freidoras puedo apagar. 2K, 2 freidoras. 5K, 5 freidoras. Digo, estoy pensando como para que me dé el ensayo un parámetro de cálculo. ¿Eh? No, tampoco es bleve, Gonzalo. La bleve es otra cosa. Lo que vamos a tener solamente es solamente una referencia de distancia, pero la distancia no me sirve como método de cálculo, me sirve como método de distribución. Entonces, ¿por qué puse esta tabla? Porque esta tabla me da una idea de que un extintor, sea de 6 litros o de 10 litros, va a durar 30 segundos la descarga, como mínimo. Y por lo tanto puedo decir, bueno, si una persona no entrenada va a tardar 30 segundos en apagar, cada freidora voy a colocar un extintor por freidora. Digo, estoy pensando así en voz alta, ¿no? Por eso puse este dato. Si un extintor no tiene certificación IRAN, entonces no hay garantía de en cuánto tiempo es la descarga. ¿Me van siguiendo la idea? Todos los extintores bajo normas IRAN deben ser mantenidos una vez al año.
Y en el caso de acetato de potasio, el acetato de potasio se debe reemplazar. Rolando dice rebosamiento por ebullición. Sí, pero sí, está más cercano ahí, pero tiene un nombre en francés o en inglés que no me acuerdo en este momento. Ya me voy a acordar cuando corte la videoconferencia, como pasa siempre. Pero sí, está más relacionado al rebosamiento por ebullición. Por lo tanto, el acetato, cuando el matafuego va a mantenimiento, el que le hace mantenimiento tiene que agarrar el acetato de potasio que contiene ese extintor, descargarlo como residuo y colocar acetato de potasio nuevo. Si el que lo hace no lo hace bajo normas IRAN, entonces no tiene obligación, posiblemente le vaya a agregar el mismo acetato de potasio. O no, ya queda a criterio del que le hace la recarga, que no va a cumplir con normas IRAN. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No, yo para... Sí, hola Néstor, de Mendoza, ¿qué tal? Dele, vino. Me parece, vino, va a ver, bueno, me parece que el término es boiling over, no sé, me parece para mí. No, boilover, no, el boilover es otra cosa, ¿no? No, boiling over. Sí, no es el boiling over, no. Pero bueno, no importa, ya no importa el término, pero no, eso se da en multicortes. El que pasa en aceite tiene otro nombre, que no me voy a acordar en este momento, que está más Perfecto. parecido al rebosamiento por ebullición. Me parecía que era ese. Es, Pero el rebosamiento por ebullición es boiling over, por eso te decía. claro, pero acá Javier lo puso. Es lopover, que es un rebosamiento por ebullición de menor nivel, de menor tamaño, Ah, porque es correcto. superficial. La diferencia con el boilover es que el boilover viene de abajo, por agua en el fondo de los tanques donde tiene multicorte. El lopover, el lopover es superficial y es de menor violencia, como dice Javier. Gracias, Javier. Muy bien. Leticia pregunta si hay alguna normativa que indique el destino del acetato de potasio. No. Acá tenés que ir a medio ambiente y tenés que ir a ver cómo lo clasificás como residuo y qué tratamiento le das como residuo. Ya ahí escapa a lo que es incendio de lo que yo conozco. Distribución. ¿Qué dice la norma IRAN 3694? Dice la distancia de recorrido hasta el riesgo debe ser de como máximo 9 metros. Y además dice previo corte de suministro de energía eléctrica y del gas, obviamente, ¿no? Porque como va a cortar la llama, no vaya a ser cosa que apague y tengamos una explosión por pérdida de gas. Hasta acá la norma IRAN que estamos analizando. Ahora sí, y la norma IRAN esta, el de 2014. Cuando uno analiza una norma es muy importante ver la fecha de la versión. Porque si yo me encuentro con una norma IRAN del año 83, entonces mejor la dejo de lado y me voy a otra norma que tenga una fecha más actualizada, ¿no? A IRAN le pasa eso con algunas normas que no tienen un circuito de actualización periódico con algunas normas. Ahora, cuando vamos a la norma IRAN 3517, que es de mayo del 2020, este año, habla en el punto 625, que está en rojo, la distancia de recorrido hasta el riesgo debe ser como máximo 3 metros, según lo indicado en la norma IRAN 3694. Acá a alguien se le escapó la tortuga, como diría el gran Diego. Porque si la norma anterior es del 2014 y dice 9 metros, y en el 2020 sacamos una norma que la menciona y dice que es de 3 metros, a alguien se le escapó la tortuga. Alguien cometió el error cuando estaba tipeando la norma. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Son 3 metros o 9 metros? Y bueno, vamos a subir un estándar y vamos a NFPA. NFPA, que lo vamos a usar como árbitro, dice 30 pies, 9,1 metros. Entonces podemos presuponer que la norma IRAN 3517 cometió un pequeño error cuando alguien estaba tipeando y citando otra norma de su propia confección. Entonces, ni 15 ni 20,
9 metros, pero tampoco esto es obligatorio, porque no está en nuestra legislación los 9 metros, es simplemente una cuestión técnica. ¿Eh? 9 metros del riesgo. Esto no me dice la cantidad y el tamaño, esto me dice la distribución, nada más. ¿Esta norma reemplaza los metros de la legislación? En parte sí, porque el 351 no dice nada, tiene un agujero negro tremendo en materia de combustibles K. Y por lo tanto, como tiene un agujero negro sin resolver, vamos a la norma. IRAN dice 9 metros, NFPA dice 9 metros. ¿Qué usamos? 9 metros. ¿Eh? Porque ahí sí, te va a agarrar un juez y te va a preguntar por qué el matafuego lo puso cada 9 metros, ¿dónde se basó? Y el otro perito te va a decir, no, este se equivocó, porque no leyó bien y tendría que haber colocado la norma, el matafuego cada 9, conforme dice una norma argentina que habla de extintores tipo K. Es, por eso la pirámide es legislación, normas reconocidas nacionales, normas reconocidas internacionales, bibliografía técnica que hablen del tema. Usos, ya estamos terminando. Los tipos de fuego, clase de combustible, como me gusta llamar a mí, clase A, B, C, D o K. Vamos a ver, para fuegos clase K, no es la idea que se use el acetato de potasio como extintor para fuegos clase K, pero como está conformado por agua, no hay ningún problema que actúe y se lo puede usar para un incendio de combustibles clase K. Miren si no ustedes, un matafuego de Georgia que viene, acá me perdí, acá fíjense, acá dice que está certificado con 2A y K. Alcance 3 y 4 metros. Tiempo de descarga 50 segundos. O sea, supera la norma. Fíjense, el matable extintor no tiene lancita, muy bien por Georgia, y tiene en el extremo un pulverizador. Este extintor sin pulverizador es extremadamente peligroso. Cuidado con esto. El B, no. El acetato de potasio no sirve para combustibles tipo B. Para C, tampoco, porque está conformado en base a agua. Así que no sirve para C. Para D, para metales combustibles, no es apto. Para metales combustibles se usan agentes extintores especiales. Cada metal combustible tiene su polvo químico que va a ser apto para ese metal. Para acá, son exclusivos para este tipo de combustible, este tipo de fuego. Y con esto doy por finalizada la presentación y si tienen alguna pregunta la respondo y si no, les agradezco a todos por la presencia. Alberto dice, ¿sería lógico entonces en la cocina un tipo K para las grasas de aceite y un CO2 para los... Sí, totalmente, sí. O un jalón podés colocar también en la cocina. ¿Por qué no? O un polvo químico seco también, pero te va a arruinar toda la comida. Pero con la indicación de que no tienen que ser usados en freidoras. Con un cartel enorme, yo le pondría arriba, no usar en incendios de grasa. Para parrilla también se usa acá. Exactamente, Romina. Mario dice, en una cocina de un restaurante grande vi un sistema de supresión sobre las parrillas. Sí, obviamente, vienes. Lo más común que es el extintor portátil y si no tenés el sistema fijo de supresión. ¿Eh? Muy bien, espero que haya sido útil y nos veremos en la próxima videoconferencia. La lanza, ¿por qué no se recomienda? Dice Julio. Porque la lanza, podés cometer el error de meter la lanza dentro del aceite prendido fuego y con eso generar una proyección de aceite prendido fuego sobre el usuario del extintor y propagar el incendio a todos los alrededores. Así que sin lancita. Ah, perdón, no se vayan. Perdón, 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 perdón.
Ahora les paso la información. Perdón, me estaba olvidando. Gracias por recordarme. Estoy en plena mudanza, así que por un par de semanas no voy a hacer nada, pero la idea posiblemente la próxima sea repetir de vuelta la videoconferencia de agentes limpios. ¿Eh? Porque esa ya la tengo lista, así que no me cuesta mucho programarla. Esperen que se me durmió la computadora y ya cuando se despierte les paso la información para... Bueno, ahora le paso la información para acceder a la evaluación y al certificado. Esperen que tengo la computadora que está pensando. Bueno, ahora le estoy en pantalla, ya le estoy poniendo lo que pasa. Estoy teniendo problemas con la presentación. Denme un minutito. Eh, Sergio me pregunta si tengo el video de Georgia. No, lo de Georgia lo va a encontrar en línea. Si entra a la página de Georgia, seguramente lo tiene. Es un lindo video. Esperen que tengo problema con la computadora. Cambiando. Y ahora podía fallar y falló. ¿Eh? Así de simple. Denme 2 minutos. Ah. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. sí. Sí, profe, Bueno, te escucho. denme unos segunditos que ya abro la presentación en otra computadora y ya obtienen el enlace acá. Ahí está abriendo. Por suerte la computadora falló al final, no en la mitad. No, la evaluación tienen tiempo de hacerla, van a entrar a un entorno virtual y tienen como una semana para hacerla. Lo que pasa es que si yo no les doy la información ahora, no la van a tener. Entonces, denme unos segunditos.
Si no, después me consultan por correo electrónico, yo le mando la información, pero si tienen tiempo me esperan y lo hacemos bien. Néstor, quizá te conviene dejar de grabar, porque quizá eso también te hace trabar la computadora. Sí, puede ser. Viste, cuando todo empieza a funcionar mal es un caos. Y bueno, la quería apurar y la pobre no se apura, viste. Tiene el cerebro que no le da más ya. Ahí está, ya.